Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días compañeros, la hora a la cual ustedes vayan a hacer uso de este video. Eh, Mi nombre es John Edward Cero Muñoz, ya ustedes me distinguen un poco, me han visualizado y me han visto en las clases. Eh, yo iba a realizar un video en el cual iba a abordar la temática de las luchas y los movimientos sociales. Yo ya había tenido una asesoría con la profesora, la cual le había expuesto que iba a realizar un video, iba a entrevistar a un habitante de la calle, el cual iba a hacer una serie de preguntas y iba a finalizar explicándole un poco la temática requerida. La verdad fue un poco difícil. eh, no logré quien me sostuviera la cámara, quien me pudiera grabar. Pues me iba a grabar mediante el uso de mi dispositivo celular y pues la verdad le vi como muchos inconvenientes para realizar esta actividad. Entonces, según lo abordado en clase y mediante la asesoría brindada por la profesora y pues el recurso virtual, eh, voy a seguir el mismo lineamiento de las luchas y los movimientos sociales desde el M19. Entonces, voy a tratar de resumir un poco, voy a hacer una introducción de lo que voy a realizar. Lo que pretendo realizar es que después del holocausto de la toma del palacio por parte del movimiento guerrillero M19, han ido surgiendo unos movimientos sociales eh, en pro pues de los derechos humanos y en pro de una respuesta a aquellas personas que desafortunadamente perecieron y fueron desaparecidas este trágico día del 6 de noviembre de 1985. Entonces, empiezo. ¿Cuáles fueron los movimientos sociales que se produjeron después de la toma del palacio del 6 de noviembre de 1985 por parte del movimiento guerrillero M19? Bueno, voy a hacer como un pequeño resumen, una pequeña síntesis de qué es un movimiento social. Yo lo abordé en el segundo ciclo y mis compañeros también lo han abordado mediante el curso, mediante la asignatura, pues lo hemos abordado esta temática. Es un acto social entre sujetos, involucra a los sectores más vulnerados por el Estado, en donde se discuten las problemáticas actuales que se están viviendo. Bueno, ya hay claridad con respecto a este asunto, con este concepto, con este término. Entonces empiezo. Tras una fallida toma al Palacio de Justicia por parte del movimiento guerrillero M19, el ejército acciona un operativo para contrarrestar la toma guerrillera. El resultado de este acontecimiento fue un sinnúmero de desaparecidos que hasta la actualidad no se sabe el paradero de estas personas. Lo que pasa, compañeros, es que el documento que se envía pues por el correo con respecto al M19 no enfatiza mucho en la toma del M19 al Palacio de Justicia. Como se evidencia, estas personas, estos integrantes del M19 y estas entrevistadoras del Comité de Justicia y Paz, lo que hacen es preguntar un poco por sus inicios del M19, por los inicios, por Pizarro, por el comandante Bateman. También hablan un poco de toda esta campaña política que se estaba realizando con Pizarro en Latinoamérica y cómo se estaban reagrupando con otras insurgencias. Entonces es muy poco lo que hablan de la toma como tal. Ellos enfatizan de que pues la toma fue un error,
se tenía conocimiento pues que se iba a realizar, pero pues en ningún momento se dio una fecha estipulada para. Es más, fue algo que cayó por sorpresa. Algunos de las personas a las cuales estaban entrevistando dicen que tuvieron conocimiento fue por los medios de comunicación, pero fue algo que fue sorpresivo, que fue una retaliación por parte del M-19 al Estado porque el Estado estaba siendo un poco negligente con los avances del proceso de paz entre este grupo subversivo y el Estado. Entonces lo que hace el M-19 es como tener una retaliación ingresando al Palacio de Justicia, haciendo esta toma, ¿no? Cuando culmina la tregua entre ambos bandos empieza lo que hasta el momento se conoce como la eterna espera de los familiares. Hijos, esposas, madres, esposos, esperando una respuesta del Estado como el movimiento guerrillero, ya que sus seres queridos jamás volvieron a sus hogares. Vuelvo y lo repito, eso no lo habla, no lo expone, no lo hacen a lucidez en esta entrevista, pero hay algo que conocer, y es que debido a este genocidio que ocurre, esta masacre sistemática por parte del Estado, en donde quienes sufren el rigor de esta guerra, este flagelo, pues son las personas civiles, la población civil. Los ideales del M-19 estaban claros y ellos pretendían pues no llegar a hacer un golpe de Estado en ese momento y llegar al poder, no, porque ellos ya estaban en negociación para una dejación de armas y un proceso de paz. Inclusive pues ya estaba más activo políticamente que en otras ocasiones, y pues de esta manera pues Pizarro ya estaba como en una gira internacional para hacerle propaganda a su movimiento revolucionario, que accionaba políticamente también y también militarmente. Bueno, la verdad, compañeros y compañeras, es que debido a este acontecimiento que sucedió, son muchas las personas desaparecidas, son muchas las personas que hasta el momento no se sabe nada de su paradero, y ya hace más de unos 35 años más o menos no se sabe nada. Lo poco que se ha podido avanzar en este caso es las indagaciones por parte de la Fiscalía y de la Comisión de Justicia y Paz a algunos generales, a algunos altos mandos del ejército, quienes fueron los que dieron la orden para incursionar, a sabiendas pues que el M-19 tenía algunos rehenes que en ese momento eran activos políticos, pero el M-19 pues no, perdón, el ejército no da tregua y lo que hace es ingresar, detonando todo su arsenal que en ese momento poseían. Entran con una tanqueta y bueno, cuando ya hay una confrontación como tal, empiezan a evacuar, y es ahí donde el Estado, algunos activos miembros del Estado, empiezan a hacer unas interrogaciones a algunas personas, y pues el ejército, pensando que eran integrantes del M-19 y que estaban infiltrados, entonces se empieza pues a asesinar a esas personas, porque pues se pensaban que eran pertenecientes del M-19 y listo, sigo. Entonces los movimientos sociales que surgieron después de este acontecimiento fueron sin duda alguna un apoyo emocional para las voces que nunca fueron atendidas. Fueron muy pocos los sobrevivientes de esta toma, en donde quienes pagaron el rigor de la guerra con sus vidas. El ejército colombiano acusaba de desaparición forzosa a los civiles que se encontraban dentro del palacio, crímenes de lesa humanidad que hasta la actualidad no hay una respuesta o un culpable. Sé que no hay hay algo que es, pues bueno, se visualiza mucho
en YouTube y en algunas otras fuentes de información. Y es, por ejemplo, el testimonio de una de las mujeres que en ese entonces trabajaban como en la cafetería del Palacio de Justicia. Ellas dicen que pues el ejército alcanzó a evacuar a una de estas integrantes pues de esta cafetería, y dicen que el ejército la sacó con vida y de un momento a otro ella sale asesinada y sale por allí en una fosa en Soacha, como después de 3 años del genocidio, de la masacre del Palacio de Justicia. Es muy famoso ese testimonio. Dice, bueno, a partir de lo que aconteció ese día, pues se organizan unos movimientos. Ya habían algunos movimientos sociales en Colombia y de hecho en Latinoamérica ya había muchos movimientos. O sea, el movimiento obrero, el movimiento campesino, bueno. Pero a partir de este punto de la historia en nuestro país, se sensibiliza el acto de reprochar la guerra y los crímenes atroces. Entonces se realiza este movimiento, que es el movimiento por las víctimas del Palacio de Justicia, que se conforma después de prácticamente en la década de los 90, o sea, como 5 años después de la toma del Palacio. Este movimiento social, el MOVIS, es un movimiento nacional de crímenes de Estado. Eso es un movimiento latinoamericano. Ya existía, ¿no? El que le menciono es este que ya pues se conformó después de 5 años, en la década de los 90. Y también el movimiento por las víctimas del conflicto armado, todos aquellos que han padecido el flagelo de la guerra. Es donde se empieza a pensar en no se puede seguir haciendo la guerra. Inclusive pues cuando asesinan a Pizarro, lo que hace Navarro es no perpetuar algo como lo que pasó con Galán, sino que simplemente es démosle un descanso en paz a nuestro buen ideólogo y buen camarada Pizarro. Aquí lo que hice fue como un pequeño collage de lo que pasó ese día. De pronto algunos de mis compañeros pues no hayan tenido presente eso. Igual yo tampoco lo tuve mucho presente. Yo esto lo vine a ver más o menos cuando empecé como a los indicios de la carrera y de la formación profesional, como a involucrarme con esto, porque es que si hay algo que aquí en Colombia le dan mucha propaganda y le dan muchas cosas, muchas vueltas, y la fiscalía indaga, es a esto que ocurrió ese día. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la cantidad de personas que aún no se sabe el paradero. Pues esta es una foto como más reciente, esta igual también, una cantidad de personas que no se sabe a ciencia cierta qué haya pasado con estas personas, qué hizo el ejército con estas personas. Aquí pues, aquí entrando como una tanqueta y pues unas escuadras del ejército incursionando al interior del Palacio de Justicia para someter a los subversivos, y aquí ya como saliendo ya, evacuando la población civil. Personas que de pronto se deslumbran aquí en esta fotografía de 1985, pero en realidad no se sabe ciencia cierta si esta persona pues haya seguido con vida ese día o el otro día, porque pues lo que hizo el ejército fue torturar sistemáticamente las personas que ellos pensaban que eran vinculados al movimiento M-19. Y listo, compañeros, esto ha sido todo. Espero pues haya sido de su agrado. Espero pues unos buenos comentarios. No soy muy conciso en fechas, en estadísticas, simplemente es algo que pasó, es algo que debemos de aprender de esto. Quienes más sufren el rigor de esta guerra, que todavía está en la actualidad, es la población civil. Es la población civil, y lastimosamente eso parece que no fuera a cambiar.
parece que no fuera a cambiar.